Bienvenidos mis guerreros a esta lectura semanal desde el 17 al 23 de junio. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones si es la primera vez que estás viendo mis videos. Y si ya estás suscrito, entonces bienvenido una vez más a mi canal. Recuerden dejarme en los comentarios su nombre y su país para tenerlos presentes cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y también déjame tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros. Sagitario, si estás trabajando en este momento, vamos a ver cuál es el mensaje para ti esta semana en el trabajo. A ver, aquí salió la carta para ti. Te sale la carta del 4 de espadas. Te habla de energías de pereza, energías en las cuales no tienes motivación. Esta va a ser una semana en la cual el domingo, antes de que inicie la semana, no vas a querer saber nada de trabajo. Vas a estar todo el día con una energía muy pesada. Recuerden, mis guerreros, estas son energías generales. No estoy diciendo que así tú te vas a sentir ni te estoy decretando esto. Algunos de ustedes podrían estar pasando por esta situación y yo solamente estoy aquí para jalarte las orejitas y que no te permitas decaer ni tristezas. Así que al levantarse, a no permitir que energías de negatividad, de personas tóxicas a tu alrededor estén empujándote hacia abajo y no te permitan progresar. Veo una semana en la cual podrías estar distraído, en la cual no podrías estar concentrado, y la falta de sueño también podría empezar a afectarle a algunos de ustedes, porque podría ser que a pesar de que estás durmiendo mucho, no estás descansando lo suficiente, o incluso algunos de ustedes están teniendo problemas para dormir durante la semana. Y esto tiene mucho que ver tal vez con situaciones de estrés, pero más que todo lo veo como una monotonía que puedes estar sufriendo, puedes estar sintiendo durante la semana. Y esto, mi guerrero de Sagitario, te va a hacer sentir bastante pesado. Es como si ya no quisieras continuar más en ese trabajo. Algunos de ustedes esto podría ser la causa por algún problema que estás teniendo con compañeros o con jefes, o porque el ambiente a tu alrededor es bastante tóxico. Yo he trabajado en lugares en los cuales las energías de las personas es bastante fea, bastante mala. Todo el mundo habla de todo el mundo tiene algo que decir de los demás, es una envidia, energía negativa, no quieren dejarte que crezcas. Obviamente dejé ese ambiente de trabajo hace muchísimo tiempo atrás, pero lo viví, en los cuales incluso antes de llegar a mi trabajo yo pasaba en el estacionamiento, me quedaba allí hasta justo el minuto antes de entrar porque no quería formar parte de esa energía. Y siento que algunos de ustedes podrían estarse sintiendo de la misma manera. Fuerzas y ánimo. Y si no te hace feliz el estar ahí, empieza a tomar acción, busca otro trabajo. Recuerda dejarme en los comentarios cómo te estás sintiendo, tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y en mi canal de YouTube, aquí en mi canal de YouTube, busca la parte donde dice comunidad y allí puedes votar por la ciudad que quieres que yo visite en el mes de septiembre del 2019. Tú, mi guerrero, la escoges. Así que vota, ahí hay varias ciudades. Está Ciudad de México, está Buenos Aires, Argentina, está Santiago de Chile. ¿Qué otras ciudades por las cuales puedes votar si quieres que yo vaya a tu país a hacer unas consultas en persona? Ok, ahora, si estás desempleado, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. ¿Viene trabajo? ¿No viene trabajo? ¿Tienes que hacer algo, tomar acción, hacer algún cambio en tu vida? Efectivamente tienes que hacer algún cambio en tu vida. Veo mucha gente de Sagitario rodeado de gente negativa, rodeado de esos vampiros de energía. Veo que incluso algunos de ustedes que están desempleados podrían estar en estos momentos pasando por alguna etapa de escasez. Esa escasez puede ser de motivación, puede ser de dinero, puede ser de comida, porque veo a alguien que está como en la calle, alguien que está a punto de quedar en la calle. Y te están diciendo aquí mis guías y los tuyos también de que esa situación te está sucediendo para que puedas analizar ciertos ciclos en tu vida y ciertas cosas. Este desempleo que estás teniendo está pasando para que puedas despertar y ver la luz a tu alrededor. Mira, voy a sacarte una carta más, es algo especial para ustedes, mis guerreros de Sagitario. No los puedo dejar con esa energía allí negativa, en la cual ustedes pueden caer en un ciclo vicioso de energía tóxica, en la cual podrías no levantarte, Pero mira, te sale el Caballero de Copas, y esta carta te habla justo lo que estabas sintiendo, que antes, Sagitario, de que tú pienses de que lo has perdido todo, te llegará la mano amiga, te llegará una oferta de parte de alguien que te sorprenderá. Así que esta semana, cuando creas que lo vas a perder todo, esa luz del universo, de Dios, del ser que tú creas, va a llegar a ti para sacarte de esa oscuridad. Acepta la ayuda. Incluso es una persona que estará tratando de comunicarse contigo y tú no querrás atenderle el teléfono. Atienda el teléfono, que las cosas van a cambiar para usted. Si te encuentras en una relación, ¿cuál es el mensaje para ti?
Recuerda, si quieres una consulta privada, en la descripción está mi página web para que la puedas reservar. Si estás en una relación, te sale la carta del Sota de Oros y déjame tapar esa carta fea del 5 de Oros ahí con ese caballero de copas para que recuerdes la energía positiva. Los que están en relación, este Sota de Oros te habla de que algunos de ustedes podría haberse metido en una relación con una persona un poco más inmadura o con una persona un poco más joven que tú, tal vez de edad o tal vez de mente y pensamiento. Y que, como dice el dicho por allí, los que se acuestan, personas menores que tú o inmaduras, amanecen, ya tú sabes. No puedo decirlo por la censura de YouTube, pero ya tú sabes a qué me refiero. Así es que si estás pasando trabajo en estos instantes con tu pareja porque de repente es un poco inmadura o porque no está en el mismo nivel de pensamiento que tú, ¿para qué estás allí? Hablen, conversen y si verdaderamente esa persona necesita más experiencia, te tocará entonces dejarla ir y que esa paloma vuele hacia el universo y que vuele hacia su vida y que tenga más experiencia antes de que se pueda encontrar a ti. Yo soy malísimo con los dichos, pero ahí dice que si amas a alguien, déjale ir, que si esa persona regresa es porque es para ti, pues haga exactamente lo mismo. No tienes por qué estar sufriendo por personas a tu alrededor cuando en realidad tú lo que necesitas es la felicidad. Y no hay excusas de que ay, es la costumbre, tenemos 20 años juntos. Si en 20 años no ha cambiado, pues es momento de que tú hagas un cambio. Recuerden, mis guerreros, que estas lecturas son para entretenimiento. Ustedes toman los consejos como ustedes los quieran tomar y son responsables por sus acciones. Si te encuentras soltero, vamos a ver cuál es la energía que tienes en estos instantes, guerreros de Sagitario. ¿Qué está pasando contigo? Esta semana, ¿qué te depara para ti? La soltería. Uy, 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 te sale el 2 de espadas, pero en esta ocasión esto está muy positivo para ti hasta cierto punto, porque te habla de que los que están solteros van a tener que tomar una gran decisión esta semana con respecto a su vida. ¿Estás dispuesto a continuar en soltería, quejándote en algunas ocasiones de que te sientes solo, que nadie te quiere, que nadie te apoya? ¿O estás dispuesto entonces a entregar tu corazón y tomar riesgos? Porque parece de que podrías estar enfrentándote a esa decisión. Algunos de ustedes podrían tener que escoger entre dos personas con las cuales podrías estar saliendo ya o empezando a salir durante esta semana. Así son las energías. Cuando no tienes a nadie a tu lado, nadie se fija en ti. Nadie se fija en ti. Y apenas empiezas a salir con alguien, todo el mundo te cae. Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué vas a hacer? Oye, pero qué guapa estás. Oye, pero qué elegante eres. Así son las energías. Así es que preparado entonces a tomar una decisión sabia, pero cualquiera de las decisiones que tomes, no importa si tú consideras que es algo tal vez no lo mejor para ti en este instante, toma una decisión. Tómala antes de que el universo se encargue de ponerte en una esquina y decidir por ti, porque cuando el universo decide por nosotros, generalmente viene con una lección porque no aprendimos nuestra clase, nuestra lección. Así es que el universo no te pongan a dar leccioncitas en estos momentos porque podrían llegar a ser bastante complicadas. Vamos a ver, mis guerreros de Sagitario, para ti, ¿cuáles son los números de la suerte esta semana? Números que puedes utilizar para la lotería, puedes utilizarlos para jugar al azar en el casino, puedes utilizarlos también como información con respecto a fechas de cumpleaños o edad. Adáptalo a tu situación como mejor te funcione. Podría que el número 72, el año de nacimiento 1972, signifique algo para ti, el 75 o el 74. Y recuerda que puedes utilizar estos números de la manera como a ti te guste. Me gusta, mira, para jugar a la lotería el 27, me gusta el 25 también y el 57. Tú puedes mezclarlos como quieras, ¿ah? Te puede gustar el 42, te puede gustar el 54, el 74. Haz las combinaciones que más resuenen contigo. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros. ¿Y cuál va a ser tu día de la suerte? El día donde tienes muchas cosas a tu favor. Podrías estar recibiendo noticias importantes. Para algunos pueden ser positivas, para otros pueden ser un poquito fuertes, pero vamos a ver el día para ti, Sagitario, donde recibes energía y mensajes importantes y positivos. Es el día lunes. Prepárate entonces porque vas a iniciar la semana en gran noticias. Así es que mucha energía positiva para ti. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.